El estudio meditativo del hombre. Segunda conferencia. Stuttgart, jueves 16 de septiembre de 1920. Está claro que no podemos educar ni enseñar si somos incapaces de sentir en espíritu al ser humano integral. Pues ese ser humano completo es el que hay que tener más en cuenta en la época del desarrollo infantil. Sabemos que el ser humano integra en sí mismo al yo y los cuerpos astral, etéreo y físico. Esos 4 miembros constitutivos de la naturaleza humana no se hallan en el mismo nivel de desarrollo, sino que evolucionan de manera muy distinta, por lo que hemos de distinguir claramente entre el desarrollo del cuerpo físico y del cuerpo etéreo y el desarrollo del cuerpo astral y el del yo. Las manifestaciones exteriores de este desarrollo diferenciado se expresan, como ya lo he indicado en numerosas ocasiones, en el cambio de dientes y en la alteración que en el niño se produce cuando cambia de voz en la pubertad y que también se manifiesta en la niña, aunque de otra manera. Lo que en ella sucede es esencialmente de la misma naturaleza. Lo que le pasa al niño con el cambio de voz, si bien se expresa en ella de una manera más extensa, sin que se lo pueda percibir claramente en un órgano concreto, como pasa en el organismo masculino, en ella se extiende más al organismo entero. Sabemos que entre el cambio de dientes y el cambio de voz o pubertad se extiende el período escolar entre la primera y la 8ª clase. Aproximadamente entre 7 y 14 años. Pero también los años que transcurren después de la pubertad han de incluirse y cultivarse con suma atención en la enseñanza. Hagámonos una imagen de lo que significa el cambio de dientes. En realidad es la expresión exterior de que antes, entre el nacimiento y la segunda dentición, el cuerpo físico y el etéreo se ven fuertemente influenciados por el sistema neurosensorial, es decir, por un flujo que transcurre de arriba hacia abajo, hasta aproximadamente los 7 años. Los cuerpos físico y etéreo se hallan influidos al máximo por lo que procede de la cabeza. En ella se concentran las fuerzas que se hallan especialmente activas en estos años, donde la imitación desempeña un papel tan importante. Y lo que se va conformando en el resto del organismo, en el tórax y en las extremidades, se desenvuelve recibiendo las irradiaciones que descienden de la cabeza e impregnan el cuerpo físico y el etéreo. Lo que irradia desde la cabeza hacia el resto del cuerpo físico y el etéreo del niño, llegando hasta la punta de sus dedos, en manos y pies, es actividad anímica. A pesar de que salga del cuerpo físico, es la misma fuerza anímica que más tarde actuará en el alma como entendimiento y memoria. Después del cambio de dientes, el niño empieza a pensar de una manera en que sus recuerdos se le hacen más conscientes. Toda la alteración que se produce en la vida anímica del niño muestra que determinadas fuerzas del alma, después de los 7 años, empiezan a ser activas en el niño como fuerzas puramente anímicas, aunque antes actuaran en el organismo. Pues todo el periodo que transcurre entre el nacimiento y el cambio de dientes a medida que va creciendo el niño es un resultado de las mismas fuerzas que después de los 7 años emergen como fuerzas del entendimiento, fuerzas intelectuales. Ahí tenemos una interacción bien real entre alma y cuerpo, en la que a los 7 años de edad el alma se emancipa de lo corpóreo y deja de obrar en él para actuar para sí misma. En el 7º año de vida,
Las fuerzas anímicas presentes en lo corporal, que desde ese momento vuelven a emerger, empiezan a actuar de nuevo y su acción se extiende desde entonces hasta la próxima encarnación. Por un lado, es repelido lo que irradia desde el cuerpo, y por el otro se retienen las fuerzas que emanan de la cabeza hacia abajo. De modo que en ese período en que cambian los dientes, se produce una lucha intensa entre las fuerzas que pugnan por descender desde la cabeza y las que son impelidas de abajo hacia arriba. El cambio de dientes es la expresión física de esa contienda entre los dos tipos de fuerzas. Por un lado, las fuerzas que más tarde aparecen en niño como fuerzas intelectuales y del entendimiento, y por el otro las que han de ser utilizadas especialmente en el dibujar, pintar y escribir. Las energías que ascienden son las que utilizamos al desarrollar la escritura a partir del dibujo. Pues en realidad, ellas quieren transformarse en configuración plástica, en dibujo, etc. Son fuerzas que concluyen su actividad somática en el cambio de dientes y que hasta entonces modelaban el cuerpo del niño. Son fuerzas esculturales que después de la segunda dentición utilizamos para hacer que el niño dibuje, pinte, etc. Fuerzas que habían sido depositadas en el niño por el mundo espiritual, en las que había vivido inmersa el alma del niño en el mundo del espíritu antes de la concepción. Primero, actúan conformando la cabeza como fuerzas corpóreas y desde los 7 años lo hacen como fuerzas psíquicas. De modo que en el periodo posterior a los 7 años, para ejercer nuestra acción docente, emanada de la sana autoridad, hacemos uso de lo que antes el niño practicó inconscientemente como imitación, cuando dejaba que esas energías impactaran inconscientemente en el cuerpo. Si más tarde el niño se convierte en un escultor, dibujante o arquitecto, en un buen arquitecto que trabaja a partir de las formas, ello se debe a que esa persona tiene la predisposición a retener un poco más en la cabeza las fuerzas que dentro de él irradian hacia abajo. De manera que más adelante esas fuerzas infantiles siguen irradiando hacia abajo. Pero si no se las retiene, si con el cambio de dientes todo se transfiere a lo puramente anímico, nos encontramos con niños que no tienen predisposición para el dibujo, la escultura o la arquitectura, y que nunca pueden convertirse en escultores. He ahí el misterio. Esas energías se relacionan con lo que hemos hecho entre la muerte y el nuevo nacimiento. Nos volvemos respetuosos en nuestra actividad educativa, que puede llegar a ser algo sagrado cuando nos hacemos conscientes de que las fuerzas que extraes del niño de 7 años y que utilizas para que aprenda a dibujar o escribir, en el fondo te las envía el cielo. El mundo espiritual hace descender esas energías y el niño es el mediador. Tú trabajas realmente con las fuerzas que han sido enviadas desde el mundo espiritual. Este respeto ante lo divino espiritual, cuando impregna la enseñanza, es algo que hace prodigios en la clase. Y si tenemos el sentimiento de mantenernos vinculados con las energías que evolucionan, descendiendo del mundo espiritual desde el período prenatal, si tenemos ese sentimiento que genera un profundo respeto, veremos que su presencia nos permite ejercer un efecto educativo mucho mayor que cualquier cavilación intelectual sobre lo que debe hacerse. Los sentimientos que tiene el maestro son los medios educativos más importantes, y ese respeto es algo que actúa con enorme poder formador sobre el niño. Por tanto,
en lo que sucede en el niño cuando cambia los dientes, tenemos algo que consiste en un traspaso de fuerzas espirituales desde el mundo espiritual al mundo físico a través del niño. Un proceso distinto tiene lugar en los años de la maduración sexual o pubertad, pero que se va preparando lentamente a lo largo de todo el ciclo entre los 7 y los 14 o 15 años. En ese período, en las regiones del ser anímico que todavía no han sido iluminadas por la conciencia, pues primero se forma la conciencia y desde el mundo exterior afluye algo inconscientemente a nuestro interior. Renace algo que va haciéndose consciente poco a poco, algo que había fluido en el niño desde el mundo exterior, ya desde el nacimiento, algo que había contribuido en la configuración del cuerpo infantil tras penetrar en las fuerzas plásticas del niño. Pero se trata de fuerzas de otra índole. Si las energías plásticas invaden la cabeza desde el interior, estas otras vienen de fuera y descienden en el organismo. Esas fuerzas procedentes del mundo exterior que ejercen su acción en el cuerpo a través de la cabeza, que se cuelan entre las fuerzas plásticas y colaboran con ellas en lo que tiene lugar desde los 7 años en la configuración del cuerpo infantil. Solo puedo describirlas diciendo que son las mismas energías que actúan en el lenguaje y en la música, y que han sido extraídas del mundo. Las fuerzas de índole musical han sido acogidas más bien del mundo exterior, del mundo extrahumano, de la observación de la naturaleza y sus procesos, en particular de la observación de sus regularidades e irregularidades. A través de todo lo que sucede en la naturaleza, emana una misteriosa música. La proyección terrestre de la música de las esferas. En cada planta, en cada animal, se haya realmente incorporado un tono de esa música de las esferas. Y eso sucede igualmente con el ser humano, pero eso ya no vive en el lenguaje del hombre, es decir, en sus exteriorizaciones anímicas, sino en el cuerpo, en sus formas, etc. Todo ello lo acoge el niño inconscientemente y hace que los niños, en general, sean tan altamente musicales, pues acogen todo eso en el organismo. Lo que vivencian como formas de movimiento, como líneas y como plástica procede del interior, emana desde la cabeza. En cambio, todo lo que el niño acoge como texturas tonales o contenidos lingüísticos procede del exterior, y a eso que viene de fuera se contrapone el elemento espiritual de lo musical, lingüístico, que se desarrolla paulatinamente desde el interior. Aunque ese proceso tiene lugar un poco más tarde, en torno a los 14 años, en el niño se concentra sobre todo en la región de la laringe, provocando el cambio de voz. En su conjunto todo ello sucede porque algo de naturaleza más volitiva ejerce su vitalidad desde el interior, luchando contra otro elemento volitivo que viene de fuera. Y en esa contienda se expresa el cambio de voz y lo que emana de la pubertad. Es una lucha entre fuerzas interiores de naturaleza musical lingüística y fuerzas exteriores de la misma índole. Esencialmente, el ser humano hasta los 7 años se halla más impregnado por las fuerzas plásticas que por las musicales. Pero a partir de los 7 años, sobre el cuerpo etéreo, actúa con especial intensidad lo musical y lo lingüístico.
Luego, el yo y el cuerpo astral se contraponen a ello. Un elemento volitivo exterior lucha con un elemento volitivo interior, y eso se manifiesta exteriormente en la maduración sexual o pubertad. Y se manifiesta hacia afuera también de manera distinta, produciéndose una diferencia entre lo masculino y lo femenino, en el hecho de que varían su situación tonal. Los tonos en el hombre descienden en la escala y en la mujer se sobreponen, de manera que en ella son más agudos y en el hombre más graves, llegando hasta el bajo. Eso corresponde exactamente a la construcción del organismo que se configura con la lucha entre esas fuerzas. Lo antedicho muestra que la vida anímica es algo que contribuye también en la edificación del organismo, aunque con objetivos bien concretos. Toda la fraseología abstracta que encontramos hoy en los libros de psicología, en las discusiones psicológicas que parten de la ciencia de hoy, todas las frases huecas sobre el paralelismo psicosomático no son más que un documento de la ignorancia de nuestros filósofos que no saben nada de la verdadera relación que existe entre lo anímico y lo corporal, pues lo anímico no se relaciona con lo corpóreo de la manera en que lo especulan las absurdas teorías de los paralelistas psicosomáticos, sino que en realidad estamos hablando de una acción bien concreta del alma sobre el cuerpo y luego de su reacción. Y es de ella que vamos a hablar. Hasta los 7 años, lo plástico arquitectónico colabora con lo musical, verbal. La situación se modifica a los 7 años, variando la sinergia entre lo musical lingüístico y lo plástico arquitectónico. En todo ese periodo, hasta llegar a la pubertad, tiene lugar una acción conjunta entre lo plástico arquitectónico que procede de la cabeza, donde tiene su sede, y lo verbal musical que procede del mundo externo, utilizando la cabeza como punto de penetración para expandirse luego por el interior del organismo. De ahí deduciremos que el lenguaje humano, sobre todo su elemento musical, colabora en la configuración del ser humano. Primero le da forma al hombre entero, luego se retiene y se circunscribe a la laringe. Después ya no franquea el portal de la misma manera que antes. Primero es el lenguaje el que modifica nuestros órganos hasta en el sistema óseo. Quien contemple un esqueleto humano con verdadera mirada psicofísica y no con la vacía mirada psicofísica de nuestros actuales filósofos, y tiene en cuenta la diferencia entre un esqueleto masculino y uno femenino, verá en el esqueleto una obra musical hecha a cuerpo, que se realiza en la interacción mutua entre el organismo humano y el mundo exterior. Para captar el esqueleto humano, habría que imaginarse que alguien está tocando una sonata y que la está solidificando mediante algún tipo de proceso de cristalización espiritual, generando entonces las formas de la cabeza, las principales formas y esquemas del esqueleto humano. Eso nos mostraría también la diferencia entre el ser humano y el animal. En el caso del animal, lo que es acogido del elemento verbal musical, muy poco de lo verbal, pero mucho de lo musical, atraviesa todo el animal, porque de alguna manera el animal no está tan aislado como el hombre, que luego lo lleva todo hacia la mutación de la voz. En el esqueleto del animal tenemos también un reflejo de lo musical, pero es parcial, solo puede expresar un conjunto coherente
si lo juntamos con otros de otras especies en un museo. En su construcción, el animal manifiesta siempre algún tipo de unilateralidad. Esas son cosas que tuvimos que considerar especialmente y que nos muestran los sentimientos que hemos de desarrollar. Si al cultivar nuestra relación y correspondencia con lo prenatal, adquirimos más bien respeto, al profundizar en las otras fuerzas del ser humano, lo que alcanzamos es un mayor entusiasmo por la enseñanza. Es como si un elemento dionisíaco irradiara a través de las enseñanzas musical-lingüísticas, mientras que en la enseñanza plástica, en la enseñanza de la pintura y el dibujo, tenemos un elemento apolíneo. Demos la clase vinculada a lo musical, verbal, con entusiasmo. La otra, démosla con respeto. Las energías plásticas ejercen una acción muy intensa y por eso ya son frenadas a los 7 años. Las otras energías actúan mucho más débilmente y solo se frenarán a los 14. Sino que estamos hablando de la resistencia que ejercen, pues las energías plásticas invadirían todo el organismo humano porque son más fuertes y su reacción es más intensa. Por eso hay que frenarlas antes, mientras que la providencia mantiene las otras por más tiempo en el organismo. El ser humano está impregnado por las fuerzas musicales mucho más tiempo que por las plásticas. Si dejamos madurar lo antedicho en nuestro interior y tenemos el suficiente entusiasmo para ello, podremos decirnos, con todo lo que hagas resonar de musical y lingüístico en la época de primaria, cuando todavía se está produciendo en el niño esa lucha, y cuando tú estás actuando también sobre lo corporal y no solo sobre lo anímico, estás preparando ya lo que seguirá teniendo repercusión más allá de la muerte, lo que el ser humano se llevará consigo al atravesar el umbral. Eso nos da un determinado entusiasmo porque sabemos que con ello estamos trabajando hacia el futuro. En cambio, si trabajamos con las fuerzas plásticas, estamos poniéndonos en correspondencia con lo que ya había en el ser humano antes de nacer, antes de la concepción, y eso nos provoca respeto. Con las otras fuerzas trabajamos hacia el futuro, introducimos en él nuestras propias energías y sabemos que estamos fecundando el germen musical verbal con algo que actúa sobre el alma y la música en el futuro, después de haber abandonado el cuerpo físico. Ello hace que la música sea física por ser un reflejo de lo esférico en el aire. Por decirlo de algún modo, el aire es el medio que convierte los tonos en físicos y a su vez es el aire de la laringe quien hace que el habla sea física. Pero el elemento no físico del lenguaje o de la música que se halla en el aire solo desplegará su verdadera actividad después de la muerte. Eso nos dota de un determinado entusiasmo para nuestra actividad docente, porque sabemos que con ello estamos trabajando para el porvenir. Creo que el futuro de la pedagogía consistirá en que ya no se hablará a los maestros como se hace hoy, sino que se hablará en ideas y representaciones capaces de transformarse en sentimientos. Pues lo más importante será que los maestros estemos en disposición de generar el respeto y el entusiasmo necesario para ejercitar la clase con ellos, el respeto y el entusiasmo con las secretas fuerzas fundamentales que han espiritualizar el alma del maestro. Para que esto se entienda mejor,
Quisiera tan solo mencionar que el elemento musical vive en el cuerpo astral humano después de la muerte. El hombre todavía lleva consigo el cuerpo astral durante un tiempo, mientras lo sigue llevando hasta que acaba desprendiéndose de él. Existe tras la muerte una especie de recuerdo retrospectivo de la música terrenal en el ser humano. En consecuencia, lo que el hombre acoge como música en su vida repercute después de la muerte como si fuera una especie de recuerdo musical, hasta el momento en que se desprende de su cuerpo astral. Y entonces la música terrenal se transforma en música de las esferas y permanece como tal hasta poco antes del nuevo nacimiento. Eso nos permitirá entender que lo musical que el hombre acoge aquí en la tierra desempeña un papel muy intenso en la conformación de su organismo anímico después de la muerte y que se configura durante ese periodo del Kamaloka. Ese es el aspecto positivo del periodo del Kamaloka que los católicos llaman purgatorio, pues saber eso puede aligerar al ser humano en ese periodo, aunque no podemos privarlo de ver lo que allí tiene que ver, pues si no fuéramos capaces de percibir lo que hemos hecho de imperfecto, no mejoraríamos nunca. Sin embargo, introducimos la posibilidad de que el ser humano esté mejor configurado si en el período post-mortem en que todavía posee su cuerpo astral, es capaz de tener muchos recuerdos musicales. Eso puede ya estudiarse en un nivel relativamente inferior del conocimiento suprasensible. Bástenos con despertar por la noche de un día en que hemos escuchado un concierto y descubriremos que hemos vuelto a vivenciar todo el concierto antes de despertarnos. Lo percibiremos entonces incluso mejor, con mucha fidelidad. Lo musical ha dejado su sello en el cuerpo astral, permanece allí, sigue resonando y allí se mantiene hasta más o menos 30 años después de la muerte. Lo musical sigue resonando por más tiempo que lo lingüístico verbal. El elemento verbal lo perdemos relativamente pronto después de la muerte, quedándonos tan solo el extracto espiritual, mientras que el elemento musical se mantiene mientras se mantenga el cuerpo astral. Lo verbal puede convertírsenos en algo muy benéfico después de la muerte si lo hemos acogido frecuentemente como arte recitativo. No hay duda de que cuando hablo del arte de recitar, puedo decir que no podemos concebirlo adecuadamente si ignoramos el peculiar curso que toma el cuerpo astral después de la muerte. Entonces hay que escribir las cosas como lo hago cuando hablo en las conferencias sobre euritmia. En ese tema hay que hablar un lenguaje muy sencillo. Desde el punto de vista del umbral, los seres humanos somos aún muy primitivos y solo cuando lo hemos traspasado nos convertimos en verdaderos seres humanos. Cuando nos vamos abriendo paso hacia lo espiritual, lo hacemos desde el enfoque de seres primitivos. De ahí el creciente furor actual con el que los primitivos atacan nuestros esfuerzos. Ahora bien, dado que lo que sigue se tiene muy en cuenta en el arte de educar y hemos de elaborarlo pedagógicamente, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en esa lucha que primero he descrito y cuya expresión exterior es el cambio de dientes, y en la contienda que tiene lugar posteriormente, cuya expresión externa equivalente es el cambio de voz. Lo peculiar es el carácter que reviste. Todo lo que desciende de la cabeza en el primer septenio se enfrenta agresivamente con las fuerzas constructivas que ascienden a su encuentro. Lo que asciende desde abajo y se opone a la corriente descendiente que surge de la cabeza actúa de forma defensiva. Lo uno se comporta atacando, lo otro defendiéndose. Algo parecido sucede con lo musical, pero en este caso lo que surge desde el interior
actúa agrediendo, mientras que lo que desciende traspasando la cabeza lo hace a la defensiva. Si no tuviéramos música, emergerían terribles fuerzas desde el interior del hombre. Estoy plenamente convencido de que hasta los siglos XVI y XVII actuaron tradiciones que procedían de los misterios y que en esa época todavía había personas que escribían y hablaban bajo la influencia de esa acción de los misterios. Desconocían totalmente el sentido de esa acción, pero algunas cosas que hicieron en tiempos relativamente tardíos, vemos reminiscencias de los antiguos conocimientos mistéricos. Eso hizo que me sintiera extraordinariamente impresionado por las palabras de Shakespeare en El Mercader de Venecia, volumen 1, cuando dice: «El hombre que carece de música en sí mismo sirve para la traición, el asesinato y la perfidia. No te fíes de él». En los antiguos misterios se comunicaba a los discípulos que todo aquello que desde el interior del hombre actúa agresivamente y de lo que debemos defendernos en el fondo es traición, asesinato y perfidia, mientras que la música que se produce en el interior del hombre es lo que se contrapone y nos defiende de ello. La música es el medio defensivo contra las fuerzas luciféricas que ascienden desde el interior del ser humano. Todos tenemos traición, asesinato y perfidia en nosotros, y no es por casualidad que junto a aquello que causa placer al ser humano, el mundo tenga en sí mismo el elemento musical verbal, y lo tiene para convertir en humano al ser humano. No olvidemos, sin embargo, que los antiguos maestros de los misterios hablaban de eso de una manera algo distinta. Expresaron estas cosas de manera mucho más concreta. No habrían dicho como lo hizo Shakespeare, traición, asesinato y perfidia, sino que lo habrían expresado diciendo serpiente, lobo, zorro. Estos tres animales son contrarrestados por el elemento musical que procede de la naturaleza humana. Los antiguos maestros de los misterios recurrían a imágenes de formas animales para aquello que asciende desde el hombre y que ha de ser transformado para ser humanizado. Y por eso adquirimos el adecuado entusiasmo cuando vemos cómo asciende desde el niño la traicionera serpiente y luchamos contra ella mediante la enseñanza músico-verbal, igual como hacemos contra el lobo, asesino y pérfido zorro o gato. Eso es lo que puede impregnarnos con el entusiasmo correcto y razonable, y no con el ardiente entusiasmo luciférico, que es el único que hoy suele reconocerse. El ser humano tiene en sí mismo dos frentes defensivos. Primero, se defiende en su interior y ese proceso defensivo se manifiesta exteriormente en el cambio de dientes en torno a los 7 años. Y por otro lado, mediante lo que acoge como elemento músico verbal, se defiende de lo que asciende desde su interior. Pero ambos campos de batalla en realidad se hallan dentro del hombre, el que nos proporciona lo músico verbal frente a la periferia hacia el mundo exterior y el que nos suministra lo plástico arquitectónico frente al hombre interior. Pero existe aún un tercer campo de batalla que encontramos en la frontera entre el cuerpo etéreo y el mundo exterior. El cuerpo etéreo siempre es más grande que el cuerpo físico, del que sobresale en todas direcciones. Ahí se halla también un campo de batalla. En esta zona la contienda se produce ya bajo la influencia de la conciencia, mientras que los anteriores combates transcurren más en lo subconsciente. Esta tercera batalla se realiza más en la conciencia. Ello se manifiesta cuando se elabora el resultado de lo que por un lado sucede entre el hombre y lo plástico arquitectónico
y por otro, entre lo sucede entre el hombre y lo musical lingüístico. Cuando eso se integra en el cuerpo etéreo, afecta el cuerpo astral, llegando así a la frontera exterior, a la periferia. Eso permite que surja todo lo que emana de los dedos cuando dibujamos, pintamos, etc. Eso es lo que convierte el arte pictórico en un arte que actúa más bien en el entorno del hombre. El dibujante, el escultor, han de trabajar más desde la disposición interior. El músico ha de hacerlo más a partir de la entrega al mundo, lo que se manifiesta en la pintura y el dibujo, aquello hacia lo que queremos educar al niño cuando le hacemos crear formas y líneas. Es una lucha que tiene lugar entre dos fuerzas. Una de ellas opera desde fuera hacia adentro y la otra de dentro hacia afuera. La fuerza que obra del interior hacia el exterior quisiera diseminar constantemente al ser humano, quisiera prolongar la formación del hombre sin mucha intensidad, sino de una manera muy delicada. Para expresarlo de una manera algo radical y para que me entiendan, podría decirse con cierta exageración, naturalmente, que esa fuerza que actúa de dentro hacia afuera quiere sacarnos los ojos de las órbitas, quieren que nos crezca el bocio, que se nos alargue la nariz y nos crezcan las orejas. Todo quiere brotar hacia afuera, pero existe otra fuerza que absorbemos desde el mundo exterior, gracias a la cual frenamos esa brotación. Con solo que hagamos un trazo, que dibujemos algo, el esfuerzo que ejerce el mundo exterior consiste en ponerle freno a eso que desde dentro quiere deformarnos. Es un complicado movimiento reflejo el que efectuamos los seres humanos cuando pintamos, dibujamos o expresamos algo gráficamente. Al dibujar o al tener el lienzo ante nosotros en el tenue fulgor emergente de la conciencia, en realidad surge el sentimiento. En las formas y trazos creas gruesos muros o alambradas e impides que entre algo que existe ahí fuera. En los dibujos realmente tenemos esas alambradas con las que evitamos que sobresalga algo que quiere destruirnos, empujándonos desde dentro y no lo dejamos que ejerza tan rápidamente su acción. Por eso, la clase de dibujo, si la estudiamos a partir del ser humano, si estudiamos los gestos que quisiera hacer la mano, si en la clase de euritmia hacemos que el niño retenga las formas, esos movimientos que él quisiera hacer, entonces hemos retenido la línea que quiere actuar destruyéndonos y deja de ejercer esa acción destructora. Si por tanto empezamos haciendo que se dibujen las formas de euritmia y luego permitimos que el dibujar y el escribir se vayan configurando a partir de ellas, estaremos haciendo algo que la naturaleza humana quiere realmente hacer, algo que se relaciona con el ser y el devenir de la naturaleza humana. Y eso tendríamos que saberlo también en la euritmia, que en el cuerpo etéreo existe constantemente la tendencia a ejercitar la euritmia. Es algo que el cuerpo hace por sí mismo. La euritmia no es otra cosa que leer los movimientos que quiere realizar el cuerpo etéreo. En realidad, los está haciendo y se ve frenado cuando lo hacemos con el cuerpo físico. Cuando dejamos que los haga el cuerpo físico, retraemos de nuevo el cuerpo etéreo y volvemos a trabajar sobre nosotros, provocando una acción terapéutica sobre el ser humano. Eso es lo que en cierto modo actúa sobre el hombre, tanto de modo higiénico, terapéutico, como didáctico, pedagógico. Son cosas que empiezan a entenderse cuando sabemos que hay que frenar algo que quiere emerger del organismo etéreo del ser humano y lo conseguimos realizando ciertos movimientos del cuerpo físico en la periferia.
En un caso se frena un elemento más bien volitivo con la euritmia. En el otro caso, frenamos un elemento más bien intelectual al dibujar y pintar. Pero en el fondo, ese proceso consiste en los dos polos de una y la misma cosa. Si sentimos ese proceso y lo incorporamos en nuestra sensibilidad, entonces poseemos el tercer sentimiento que nos hace falta, el sentimiento que ha de impregnarnos en la docencia del segundo septenio. Que el hombre al ingresar en el mundo se ve expuesto a cosas de las que hemos de protegernos mediante la enseñanza. Sin ella se derramaría con demasiada intensidad en el mundo. El ser humano tiene la predisposición a volverse anímicamente endeble, a desarrollar sus miembros enclenques, a convertirse en un gnomo. Pero cuando lo educamos, estamos contribuyendo a remodelarlo. Donde más nos afecta esa reestructuración es en el sentimiento, cuando seguimos como el niño hace un dibujo. Pero entonces lo sosegamos un poco, de manera que no sale lo que el niño quiere, ni tampoco lo que yo quiero, sino el resultado de ambos. Si consigo suavizar lo que el niño quiere, garabatear con sus dedos, introduciendo a esa vez mi sensibilidad, mi empatía, de manera que mis sensaciones conviven con el niño, entonces extraemos el mejor resultado. Si eso lo transformo en un sentimiento y me impregno con él, entonces estamos protegiendo al niño, evitando que crezca fundiéndose con demasiada intensidad en el mundo exterior. Hemos de dejar que el niño crezca lentamente con el mundo exterior, procurar que no se acelere. Extendemos así una mano protectora sobre el niño y en eso consiste el tercer sentimiento. En realidad, el respeto, el entusiasmo y el sentimiento protector constituyen la panacea, el remedio universal en el alma del educador y el maestro. Si quisiéramos crear exteriormente y de una manera artística algo así como un grupo que representara el arte y la pedagogía, habría que reunir lo siguiente. Respeto ante lo que precede a la existencia terrenal del niño. Mirada entusiasta hacia lo que seguirá después de su infancia. Gesto protector ante lo que vivencia el niño. Esta representación de la naturaleza del maestro sería la mejor imagen externa del maestro. Aquí es donde vemos cómo, al hablar de algo que procede de las intimidades de los misterios universales, siempre nos sentiremos insatisfechos cuando utilizamos nuestro lenguaje convencional. Pero no tenemos más remedio que hablar de esas cosas con este lenguaje tan inadecuado y al hacerlo sentimos que hace falta completar. Ahí hay siempre algo que necesita trascender lo verbal abstracto para desembocar en lo artístico. Por esa razón quisiera concluir con lo siguiente. Hemos de aprender a llevar con nosotros algo de esa actitud del futuro, según la cual, si el hombre posee únicamente ciencia, él mismo se convierte en una especie de engendro raquítico en su naturaleza anímico-espiritual. Quien sea mero científico carecerá del impulso a transformar lo científico en artístico, aunque sea solo mentalmente. Solo en lo artístico empezamos a comprender el mundo, pero siempre podemos decir, aquel a quien la naturaleza le revela su secreto siente anhelo hacia el arte. Habría que tener el sentimiento que nos dice, mientras seas mero científico, eres solo una mitad. Solo cuando transformes tu organismo corporal, anímico y espiritual, cuando tu saber adopte forma artística,
Solo entonces te convertirás en ser humano. Esencialmente, la evolución futura habrá de conducir de la ciencia a la captación artística del mundo, del nacimiento fallido al ser humano íntegro, y a ello ha de contribuir el educador. Free audio post-production by alphonic.com.